Cuarto, vista así, la desigualdad desafía directamente al mercado que se pone a su servicio y reproducción. De aquí la necesidad de una reforma institucional que profundice y amplíe la competencia y contribuya a crear los mecanismos estatales de mediación del conflicto social y de producción sistemática de instrumentos de seguridad colectiva universal. Sin esto, no hay mercado que pueda soportar una dinamización de la desigualdad con crecimiento, mucho menos una redistribución como la prometida por el discurso neoliberal del cambio estructural. 5. En el pasado se habló con insistencia de las fallas del Estado que obligaban a su reforma, sobredimensión de su aparato productivo, rentismo, corrupción, eficiencia sometida a la dictadura del juego y el capricho político de corto plazo, etc. Ahora tendríamos que poner en el centro de ese inventario de fallas, o más bien por encima de ellas, la incapacidad del Estado para generar visiones de futuro y de conjunto, así como para articular intereses encontrados y forjar una voluntad común o realmente mayoritaria y validada democráticamente para recuperar el desarrollo como proyecto histórico. Pero sólo así el Estado podrá actuar fuera y por encima del mercado para corregir sus fallas más importantes y nocivas para el crecimiento y la equidad. 6. El Estado no se ha mostrado sensible a las señas del mundo desigual. Se ha impuesto la visión de sus élites más atrincheradas en la defensa del privilegio. Por ello es que la estabilidad financiera de la macroeconomía se vuelve dogma y verdad inconmovible. Y en los hechos se entiende como tarea de Estado la contención del crecimiento económico en aras de una estabilidad estancadora y al final de cuentas desestabilizadora de la dinámica económica real. Sin superar esta grieta política y conceptual, no pueden concebirse ni diseñarse las políticas de largo plazo que reclama la agenda del desarrollo en la globalización. Mucho menos podrá actuarse frente al desafío de las 1000 caras de la desigualdad. 7. De aquí la pertinencia de una tercera reforma que debe necesariamente emanar del reconocimiento de la sociedad desigual que es México. Más que en la economía política, donde hay que hurgar es en la matriz de valores que articula las prácticas de la política del poder y las convicciones de la economía. Tan a largo plazo como se quiera y podamos, es en un cambio progresivo de algunos de los valores básicos que han producido esta sociedad y esta economía, altamente insensibles a la desigualdad, donde podrá encontrarse el hilo para salir del laberinto en que la persistencia de la desigualdad ha metido al México globalizado. En varios sentidos se trata de una renovación intelectual y moral a la Gramsci, orientada a hacer del Estado un verdadero Estado social, del que puedan surgir nuevas formas de articulación y cohesión sociales, estímulos positivos sobre las reformas política y económica hechas, y también el descubrimiento de nuevos vectores para reforzar o remendar la integración nacional en lo político democrático y en lo regional. 8. Una convocatoria para socializar al Estado como vía para su renovación y para darle sustrato institucional al compromiso de la sociedad con la igualdad, puede llevar al encuentro racional de los eslabones faltantes de la cadena democratizadora, en especial aquel que nos refiere a un compromiso congruente de las élites con la búsqueda de la equidad. Este compromiso tendría que concretarse pronto en una reforma fiscal redistributiva y en la innovación institucional correspondiente. Debe incrustarse en la reforma hacendaria y remover las estructuras anquilosadas que ahogan el aparato público. 10. No hay globalización exitosa ni democracia madura sin la existencia y reproducción de capacidades nacionales de adaptación al progreso técnico universal, sin creatividad e innovación productiva vinculadas a la educación superior y a la investigación científica.
Tampoco habrá democracia consolidada y profunda, definida por la aceptación y el apoyo de la ciudadanía en una sociedad cuarteada, agresiva y permanentemente amenazada, no tanto por la rebelión de sus masas, por el populismo de todos tan temido, sino por la de sus élites y su renuncia a convertirse en grupos dirigentes. Pues aquí termino, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Tenemos, según el programa, un espacio para discusión. Entonces abrimos las intervenciones de ustedes. Vamos a tomar de a 3 cada vez para no juntar demasiado. Se ofrece entonces la palabra a los asistentes. Bueno, hay un aspecto que a mí me parece que debería de incorporarse en los análisis del cambio del estado de bienestar mexicano y que tiene que ver con una reducción de las capacidades del Estado. Realmente hay una espectacular reducción de las capacidades del Estado, este Estado mediador de conflictos, etcétera, la destrucción que hubo y que ha habido de la institucionalidad sin una sustitución adecuada hacia lo nuevo es muy claro, y esto tiene que ver también con la fragmentación. Y lo segundo, que me parece muy importante, es el poder que han adquirido los gobiernos estatales. O sea, esta descentralización tan fuerte que ha habido en los últimos años y que hace que los programas sociales pasen a ser, no sé cuántos calculó Coneval, cerca de 5,000, Fernando, ¿cuántos calculan? 6,000. 6,000 programas sociales, que genera también segmentación y desigualdad de acceso. O sea, debe de haber adultos mayores que tienen más ventajas en un estado que en otro y está generando desigualdades territoriales. Entonces me parece que sería interesante conocer qué piensan ustedes de esto. O sea, no es solo lo federal, no es solo la institucionalidad federal. En este momento tenemos virreyes en los estados. Cualquiera que quiera hacer algún tipo de protesta, algún tipo de cambio, es absolutamente reprimido por los gobiernos estatales, y ellos manejan como quieren los recursos para política social. Entonces, me parecería que territorialidad, cambio de la centralidad del Estado federal hacia los estados locales y pérdida de capacidades del Estado mexicano son temas que también deberían de incluirse. Gracias. ¿Quién más quisiera aportar a la discusión? Margarita, por favor. Bueno, es que creo que es un poquito difícil hacer una reflexión después de las intervenciones que se enfocan a diferentes aspectos, pero que al mismo tiempo contribuyen a este pensar lo que estaba diciendo Rolando sobre repensar la política social y ver que en realidad de lo que estamos hablando de nuevo es de ese modelo, y que, como decía Enrique al principio, si tiene 20 años de reunirse la red, como que te preguntas otra vez, a ver, ¿cuáles son los factores institucionales? ¿Cuál es el papel de los diferentes grupos sociales? O sea, Rolando introduce ahora como con más fuerza el tema de la élite, se convierte o no en dirigente. Por otro lado, estamos hablando de la segmentación, de las políticas y de todas las contribuciones a hacer frente al tema social, que entonces la verdad es que es tan rica la contribución que ha hecho cada uno en esta primera mesa,
que detenerse solamente en una ya después entonces dejamos de lado la otra. No sé cómo ordenar mi pensamiento para poder aportar en algo, pero sí me ha llamado mucho la atención cómo vamos pasando de la mirada que nos da Carlos de ver dos modelos de desarrollo que aparentemente son tan similares y nos cansamos de decir cómo se comparan los programas sociales de un país y del otro y que en realidad tienen tantas diferencias y tan grandes, cuando al mismo tiempo esta segmentación de la que habla, que nos recuerda Enrique, creo que es un tema todavía como a profundizar y efectivamente como parte de pensando en políticas, el cómo recuperar o no recuperar, sino más bien reflexionar sobre la segmentación de las políticas y de lo que se puede conseguir como para volver a pasar a un piso superior, porque estamos perdiendo ese piso básico por el cual también la discusión tuvo muchos años, estuvo muy presente y parece que ahora ya no solamente es básica, no es subbásica. Y es un tema en el que no sé, como que nos lleva a pensar en esa reflexión de si sabes cuántos programas son, de qué tipo, cómo apoyar para esa reflexión con los formuladores de política y con las nuevas reformas que no están haciendo tan clara esa diferenciación. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Me parece muy interesante la reflexión, toda la discusión que se hace sobre el régimen de bienestar en México, ¿no? Sobre todo lo que platicaban el doctor Barba y el doctor Valencia. En relación a eso, mi pregunta es, mucho de lo que en muchos países, digamos, el régimen de bienestar estuvo basado en una ciudadanía laboral, sobre todo, ¿no? A través de ella, pues a través del empleo protegido, remunerado, etcétera, es que se accedía a este sistema de bienestar. Ahora, en México incluso estuvo parcialmente basado en eso, pero nunca se llegó a un sistema de ciudadanía propiamente, ¿no? Como sabemos y como se expresó acá. En esos países el deterioro del empleo ha sido, pues es ahora un gran reto, ¿no? También para el régimen de bienestar. Pero incluso ya en este momento creo que el objetivo de llegar a un esquema de ciudadanía laboral quedaría ya superado, ¿no? Me parece. Creo que habría que repensar sobre cuáles serían ahora los mecanismos mínimos, digamos, de acceso a estos sistemas de bienestar que queremos construir, que como decía el doctor Valencia, bueno, hay que pensar que ya no sean sistemas segmentados, sino más bien universales, etcétera, ¿no? Pero en esta que ustedes están pensando, ¿qué papel juega el empleo como forma de acceso, ¿no? Porque todavía, digamos, tiene un papel importante, pero creo que tendría que avanzarse, digamos, a un sistema todavía ya más amplio, ¿no? Más universal. Gracias. Creo que podemos tomar otro, ¿no? ¿Sí? Tania. Sí, mi pregunta va dirigida más al doctor Enrique Valencia y al doctor Carlos Barba, sobre si con, digamos, la experiencia internacional por un lado y todo desmenuzamiento puntual de la pulverización de las estrategias de protección social, podríamos pensar en una forma de unificar toda esta diversidad de acciones y, digamos, si hay alguna experiencia de algún otro país que lo haya logrado. Gracias. Le pasamos la palabra a la mesa. Creo que ha habido algunas alusiones directas a la extrema izquierda de esta mesa. ¿Cómo ustedes quieran?
Bueno, voy a responder las preguntas específicas que se formularon a mi ponencia. Bueno, voy a tratar de responderlas más bien. Sara León comentaba que, vistas las circunstancias actuales de, digamos, de grandes limitaciones del empleo remunerado, formal, de buena calidad, que implique acceso a protección social, ¿qué panorama tenemos enfrente, ¿no? Y un poco esto se relaciona también con algo que se mencionó que mencionaba Margarita sobre cuáles son los pisos, es decir, un tema central es en qué sentido la protección social se tiene que construir como un asunto relacionado con la ciudadanía y no solo con el empleo. Y yo creo que un poco lo que trataba yo de mostrar es que el caso brasileño nos muestra que es posible tener en mente cerrar brechas y no solamente fijar pisos mínimos. Y entonces son esquemas completamente distintos, porque hay una idea de ir avanzando para reducir las desigualdades. Entonces, si se piensa la ciudadanía como algo, digo, la ciudadanía social como algo no relacionado con el empleo, el tema básico en mi concepto y mucho en el sentido de lo que se ha dicho aquí en la mesa tiene que ser el de la desigualdad, pero yo diría que tampoco podemos renunciar al tema del empleo como un mecanismo de acceso a protección social, y también un poco haciendo eco a algunas de las cosas que se han dicho aquí. El gran tema es más bien la desvinculación entre economía y sociedad, es decir, esta idea que ha prevalecido ya durante muchos años de que el empleo no tiene nada que ver con el bienestar, es decir, esta idea de que la economía está desvinculada del tema del bienestar, y que el tema del bienestar es un asunto que tiene que ver con la política social, y es esta ruptura la que me parece que es un error histórico muy grave. Ahora, ¿cómo revertir esto? Pues esto tiene que ver con actores, y como se decía hace rato, digamos que las élites hegemónicas no están precisamente interesadas en este tema, pero también el caso brasileño creo que nos muestra, por ejemplo, alrededor del tema de la Constitución del 88, que las alianzas y los movimientos sociales y los actores sociales organizados pueden ser influyentes de manera determinante en la reorientación de la política social. Y yo diría que, por ejemplo, ese caso muestra que es posible unificar sistemas, por ejemplo, el sistema de salud brasileño, que era bastante parecido al nuestro en términos de segmentación, aunque ahora es un sistema pobre, porque una cosa es lograr hacer una unificación y otra cosa es lograr que los presupuestos sean adecuados, o sea, es una tarea interminable, pero muestra ahí ese ejemplo que es posible tratar de reducir también las distancias en ese sentido, y por ahí iría. Y luego también, esto tiene que ver con esta idea que planteaba también Tania Hernández, o sea, de cómo enfrentar la pulverización que ha sido aquí documentada, y que Clarita todavía, Husitman nos muestra que en realidad nos quedamos cortos a la hora de hablar de segmentación, porque estamos pensando en una escala que no incorpora todo lo que está ocurriendo en otras escalas territoriales. Entonces yo pienso que no es imposible, y que sí hay experiencias que indican que esto puede hacerse, pero digamos, se necesitaría algo parecido a una constitución como la de los brasileños, que redefinió justamente qué es lo social, cuáles son las tareas del Estado para que el Estado no pueda abandonarlas tan olímpicamente, etcétera. Yo creo que, pues, por allí. Bueno, muchas gracias por los comentarios, preguntas. Yo quisiera empezar con comentarios entre las ponencias brevemente. No sé, Fernando, si lo aceptas como moderador. Bueno, me pareció muy útil la propuesta de Mario Luis cuando dice que el entramado institucional en el Estado se convierte en un obstáculo para el cumplimiento del artículo 1 constitucional. Creo que repensar esto que estás planteando en la institucionalidad de la política social
sería muy importante. Tú ya empiezas a hacerlo, pero te vas también a otros aspectos de la institucionalidad del Estado, ¿no? Entonces, pero creo que efectivamente en la política social se han ido generando estancos de poder también muy importantes que impiden y limitan las posibilidades de una reforma más de tipo universal y que permita mayores condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, me parece que es una reflexión muy útil. Y bueno, y a lo que plantea Rolando sobre la necesidad de repensar los términos de intercambio entre política económica y política social, totalmente de acuerdo. Y yo diría que uno de los goznes fundamentales es el salario. Si repensamos el salario y logramos discutir nacionalmente, lo que ya se empezó a discutir afortunadamente a finales del año pasado y profundizar la discusión, si no cambiamos la política salarial, creo que las dificultades sociales permanecerán. Entonces creo que ahí tenemos un punto, y eso nos obligaría a cambiar también lo que tú llamas los términos de intercambio entre política económica y política social. Creo que es un punto muy relevante. Bueno, paso a los comentarios, a las alusiones personales, como decía Fernando. Muchas gracias. Clara, el punto del poder de los gobiernos estatales me parece importantísimo, creo que hay que incorporarlo. Afortunadamente en la red, y creo que eso tenemos que fortalecerlo todavía más, varios compañeros están trabajando las políticas estatales, pero creo que vale la pena que profundicemos en ello. Y este dato de los 6,000 programas calculados por Coneval es impresionante, ¿no? Exacto. Así es, así es. Fíjense, solamente les quiero poner el caso de los programas de pensiones básicas. Nos pusimos hace algunos, ya 2, 3 años, y hay que actualizarlo, a revisar las pensiones o transferencias en los estados para adultos mayores, después de la condena a la pensión alimenticia del Distrito Federal, ¿no?, que fue condenada por asistencialista, manipuladora, electorera, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo aquello, en 20 estados de la República posteriormente hubo transferencias. Hasta ese tiempo, yo creo que ahora muy probablemente más, y con una diferencia y también una, como decías Clara, en algunos estados con transferencias un poco más generosas, y en otros estados con unas transferencias de 70 pesos, 100 pesos, o sea, realmente unas visiones de estado minimalista impresionante, ¿no? Ligo esto a lo que decía Margarita también sobre la cuestión del piso básico. Ahora hay todo un debate sobre el piso básico. Recuerden, OIT, CEPAL, etcétera, están planteando la necesidad de incorporar un piso básico de protección social universal. México ya está anotado en esta línea del piso básico, pero como decía Margarita, no es un piso, es un subpiso. Yo le diría, le he dicho en algunos momentos, sótano social. O sea, cuando tenemos una pensión básica que es 1/3 del salario mínimo y además la estamos consolidando durante 15 años legalmente, me parece que es algo realmente muy preocupante. Y que entonces en términos internacionales México va a decir, ven, nosotros sí cumplimos con el piso básico, ahora tenemos una pensión básica, ¿no? Pues sí, pero nos fuimos al sótano con esa concepción hiperminimalista, ¿no? Entonces, bueno, creo que, pero totalmente de acuerdo, Clara, con lo que planteas, que hay que incorporarlo de una manera más sistemática. Y por supuesto también la discusión de la reducción de las capacidades del Estado. Sobre el asunto de la ciudadanía laboral, lo que planteaba Sara, efectivamente yo considero que necesitamos plantearnos en una dinámica mucho más allá de la del piso básico o sótano básico universal, una visión de protección social universal que no pase necesariamente por el empleo. O sea, a mí me parece que es un reto muy importante que tenemos. Esto no quiere decir dejar de lado el papel del empleo y, como yo señalaba hace algún momento, del salario.
O sea, si no hay un cambio de política salarial, mi punto de vista es que no habrá una reducción de la pobreza. O sea, más o menos, Fernando, 60% del ingreso de los hogares es ingreso de remuneraciones, ¿no? Entre 60 y 70. Entonces, si seguimos con una dinámica salarial del corte que tenemos, pues ¿cómo vamos a superar la pobreza? ¿No? Entonces, es vital incidir ahí. O sea, por eso digo, empleo y salario son fundamentales, pero creo que necesitamos, en términos de derechos, generar una dinámica de protección social universal que vaya más allá del acceso solamente por el empleo, ¿no? Y la dinámica y la discusión de la OIT, otros, creo que es importante, la del piso básico, siempre y cuando la veamos con una visión de derecho, progresiva, y no en una visión como se está viendo ahora hiperminimalista, ¿no? No hay mucho que abundar lo que ha dicho, o se ha dicho ya en la mesa, pero déjeme poner dos temas. Uno, este año que se hace un balance de las metas del milenio, se está discutiendo el desarrollo sostenible, nos forza a tratar de incorporar, y lo digo como una autocrítica, hacia dónde van estas nuevas metas de desarrollo sostenible después de metas del milenio, ¿no? Y parecía ser que ahí, yo he preguntado a gente de Relaciones Exteriores, o sea, ¿cuáles son las grandes líneas? Sabemos que hay 17, me decía Enrique, me decía recientemente, había no sé cuántos objetivos y cuántas metas, en fin, pero es un tema que tenemos que incorporar, porque parece ser que a este debate está yéndose, y obviamente ahí no se está discutiendo la cuestión de estado de bienestar, se está construyendo pisos más amplios, con nuevos elementos, pero no es el estado de bienestar, no está en la discusión, y creo que tenemos que asumirlo en términos de la enorme realidad que ese debate no está, digamos, por lo menos en lo que yo puedo tener idea. Segundo, sí, yo he tratado de meterme al entramado institucional, porque sin duda, y reconociendo lo que dice Clara, si uno fragmenta esos entramados institucionales que hasta el siglo XX, los 80, era espejo de lo federal, ahora tenemos una estructura totalmente desconocida. Y a mí, de una de las frases del último informe de Coneval es que solo creo que el 10 o 20% de los municipios le reportaron a Coneval qué programas tenía. El 20% de los 2.459. O sea, simplemente no accedieron a la información. Y por eso la ley de transparencia se convierte en un instrumento fundamental en términos de tener esa información. Ni siquiera sabemos, no solo cuántos programas, cuántas estructuras burocráticas administrativas y a qué dependen, y de qué dependen. Y en ese sentido, yo estoy batallando con esta idea de asociar este proceso de debilitamiento del Ejecutivo Federal o reconstrucción de un presidencialismo diferente a partir de las reformas del Estado en los 80s, asociarlos a los procesos de fragmentación, segmentación, dispersión. Esta idea que he platicado muchas veces con Rolando de un centro muy frágil que no conoce las orillas. Simplemente desconocemos. Y eso obviamente nos pone en términos de la economía política, ¿no? La discusión de estos arreglos y acuerdos, con una estructura que hoy es muy visible, el caso didáctico, las facciones del sindicato de maestros que se convierten en entes burocráticos totalmente ajenos a la lógica del presidencialismo mexicano que conocíamos, ¿no? Que respondían casi al unísono. Hoy tenemos estructuras que son intereses propios y núcleos de poder que están fragmentando el cumplimiento de uno de los temas que yo estoy tratando de trabajar, este déficit de estatalidad entendido por la PNUD como esta incapacidad del Estado de cumplir el mandato que se da a sí mismo. Y creo que la vara del artículo 1 constitucional ya no solo es las garantías individuales del siglo XX, no, es mucho más, porque entonces ahora sí se incorpora que el argumento de que no se puede cumplir la garantía por insuficiencia presupuestal está siendo, por lo menos en términos judiciales, discutida. Y hay un caso de un litigio estratégico, Minimuna, en el cual el argumento de una comunidad de que tenía derecho a un centro de salud y que el Estado de Guerrero no se lo proporcionó y que llevó a un litigio estratégico a la Suprema Corte, la Suprema Corte mandató al Ejecutivo Federal, estatal que cumpliera y que no podía aducirse la falta de presupuesto. Eso nos lleva a otro tema, la judicialización de los derechos sociales, y con todo un tema que creo que también está ahí. Y en ese sentido creo que nos falta información. Yo ayer muy noche revisaba toda esta estructura
la discusión si la evaluación es uno de esos entes que apareció a partir de Prospera o Progreso Oportunidades, como que pareciera que fue no, hay una larga historia de esfuerzos de evaluación, planeación y coordinación que había que documentar, y poco por ahí viene y tiene que enfrentar con esta noción de que parece que Progresa innovó con la evaluación. No, era un proceso largo que nunca se concretó y que probablemente ahí tiene una manifestación. Y un tema que incorporo porque está en esta tratar de articular ideas para cicatearnos en términos, es esto que llamamos informalidad, esta realidad del mundo paralelo, a mi juicio, de una estructura de relaciones sociales fuera de todo esto, ¿no? Los estados de bienestar, que no tenemos realmente los elementos, y que yo sigo sin tener una idea muy clara, esta idea de formalizar la informalidad, o sea, llevarlos hacia allá, a través del salario, a través de sistemas de protección social universales, que sería un poco la idea, y esta realidad de que hoy la informalidad, estos espacios, o este mundo paralelo, a mi juicio, de lo mínimo que somos nosotros, ha construido estados de bienestar, de seguridad y protección propios, a veces con relaciones ciudadanas sumamente articuladas y con relaciones de poder, y creo que no tenemos esa dimensión para articularla a esto. Y nuevamente, de los temas que estamos, creo que paralelamente abordando, sin realmente poderlos asirlos, porque tenemos realmente una necesidad, y retomo una frase de Rolando, pues revisar todos los diagnósticos, ¿no? Y ahí tenemos, creo que en ese sentido, la provocación de la mesa y el mismo tema, pues nos hace ver que pues tenemos muchos espacios a cubrir, y que obviamente pues pasan por estas preguntas que nos hacían y reflexiones. Gracias. Era para que sirve. Sí, en primer término, querría decir que me parece muy estimulante este ejercicio comparativo que nos presentó Carlos. Morboso y redento, yo me hubiera gustado decir, dediquémonos la mañana, vamos a discutir a partir de lo planteado por Carlos, ¿qué le va a pasar a Brasil ahora? ¿Qué tanto resistirá este cambio que nos reseñó al calor del conflicto político actual, que va al corazón, que parece que va al corazón de algunas de estas coaliciones, ¿no?, de las que habla Enrique? Pero en fin, lo haremos, estoy seguro que lo haremos, porque es que sí nos lleva a temas muy de fondo, ¿no? Digamos, la fragilidad de las modernizaciones, por ejemplo, viejos temas, ¿no? Esta idea, ¿no? Y me acuerdo Fernando Enrique Cardoso diciendo, no, Brasil no es un país subdesarrollado ya, es muy desigual, pero subdesarrollado no. Bueno, a la luz de lo que ocurre, pues uno diría, pues, digo, si querías abandonar tu fama como dependentista, me parece muy bien, pero decir eso desvió mucho la discusión en las ciencias sociales, ¿no? Digamos, pienso en eso, en modernizaciones inconclusas siempre, que pueden dar lugar a regresiones estructurales incluso, ¿no? En fin, quería decirlo porque sí me gustó, me interesa mucho, y creo que ese es un marco dentro del cual hay que inscribir esta reflexión, ¿no?, sobre el régimen de bienestar mexicano. Yo creo que, como dice Margarita Flores, no sé qué piensa Enrique, pues su relato a mí se me quedó el hecho de que en el centro está una segmentación que recoge unas relaciones de poder, ¿no?, que se reproducen y que se niegan a cambiar, ¿no? Pero la segmentación me parece un tema fundamental de estudio y digamos, de historización, ¿no? Hay que hacer la historia de segmentación. Yo creo que no es homologable la actual a la creada a partir del 43, Seguro Social, Secretaría de Salud, Seguridad y Asistencia Pública, no se nos olvide el término, y en los 60 el ISSSTE. Era otra cosa.
porque al final ahí privaba, digo yo, la hipótesis de que todos seríamos asalariados y consecuentemente todos seríamos sujetos del aseguramiento previsto, ¿no? Y ahí comenzaron a fallar probablemente las cosas, pero no sé, me parece que el tema de segmentación aquí planteado merece una vuelta, ¿no? Porque es un tema político esencial para la organización del trabajo público, que es algo que luego olvidamos, ¿no? Es decir, frente a regímenes de bienestar y todo, está una forma de división del trabajo público. Y eso también tenemos que incorporarlo, ¿no?, a esta reflexión. El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud vis a vis el Sindicato de Trabajadores de la Educación, etcétera, ¿no? Y no se diga el Sindicato de Trabajadores del IMSS, etcétera. Bueno, pero creo que siguiendo la idea de Enrique, quería meter esos comentarios, ¿no? Bueno, lo que plantea Clara, que lo ha venido diciendo ya hace un tiempo, es el tema de crisis de estatalidad que vivimos. Y yo cuando hablé, quise hacer un mal juego de palabras hobbesiano, ¿no?, hablando del estado de necesidad, para no hablar del estado de naturaleza, porque eso da miedo, del estado de necesidad al estado necesario, ¿no? Pero lo que ella nos dice es que esta reducción de las capacidades del Estado y esta destrucción de acciones, de organismos a través de los cuales actuar, tanto en lo social como en general, en la vida pública, ¿no?, frente a este poder de los gobiernos estatales que se da a través de una descentralización que ahora ya podemos decir, pues se entendió más bien como un desafane, ¿no? Formó parte de la crisis fiscal, ¿no? Fue una manera que idearon como rodeo a enfrentar la crisis fiscal. Entonces digamos que cada quien se rasque con sus propias uñas y ahí les iremos dando. Y luego esto todo se confundió con las ganancias petroleras de principios del siglo XXI y la Pax Foxiana, ¿no? Todo eso distorsionó todavía más el esquema de organización estatal. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Yo diría, con mi juego de palabras, que es el resultado de haber asumido como forma de organización del Estado Nacional el estado de necesidad, que es otra manera de llamarle al Estado minimalista, ¿no?, al Estado imaginado por la locura neoliberal, ¿no?, o por la hipocresía neoliberal, que está siempre pensando en un Estado mínimo, con un Estado con grandes capacidades de regulación e imposición de una estrategia, porque eso es al final lo que hemos vivido, ¿no? Pero claro, da lugar a mucha esquizofrenia. Y claro, nos remite de nuevo a todo referencias históricas, ¿no? Es decir, es que este Estado que creció desorbitadamente, el Estado en el mundo, ¿no? Pero el Estado que enfrentó la Gran Depresión de los 30 y que empezó a hacer esto que luego llamamos estado de bienestar, particularmente en los Estados Unidos y en otra escala Suecia, no más, no mucho más, era un Estado muy pequeño, ¿no? Era casi un estado de necesidad, podríamos decir, que fue creciendo pues, gracias a los programas frente a la crisis y luego gracias a la Segunda Guerra Mundial, que implicó una gran concentración de poder y su división, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ubicar históricamente esta cuestión para entrarle, ¿no?, a fondo a esta crisis de estatalidad. Y bueno, a mí me gusta mucho el esquema de Marshall como esquema ilustrativo, ¿no? O
ciudadanía civil, política y social. En otro plano, digamos, el plano al que nos lleva la intervención de Mario Luis, nos puede llevar a confusiones, ¿no? Porque, digamos, Marshall, yo tengo la impresión, veía la ciudadanía social como la coronación histórica y política de la ciudadanía civil, ¿no? O sea, era una visión totalmente evolutiva.